Los aliados. Recuerden, les habla Gustavo Ramírez, el Gueto Artao. De todas las actividades humanas, la de gobernar a los semejantes, aun siendo la más envidiada, es la más decepcionante, ya que nunca tiene fin y no permite al espíritu ningún reposo, ningún reposo. El panadero que ha sacado su hornada, el leñador ante la encima abatida, esta encima con C, o sea, los leños ahí construyen. El juez, a este sí tienen que ponerle o prestarle mucha atención. El juez que acaba de ordenar un arresto. El arquitecto que va a poner el remate a un edificio. El pintor, una vez terminada su obra, su lienzo, su cuadro, pueden al menos, o podemos, por una noche, en el caso mío, pues el arte, gozar de esta tranquilidad relativa que produce el esfuerzo terminado. El esfuerzo terminado, sigamos navegando por el argumento. Este escritor nos invita a camuflarnos en su texto, sus hojas, de medidas perfectas, de un libro, pues, que se le observa el trajín de los años, de hojitas amarillas, y que viene de 1965, pero la narrativa es como de 1300 algo. La belleza de sus hojas, manchadas, pero no arrugadas. ¿Sí? Algo de esos reinos malditos, dice el texto. Pero sigamos entre argumentos, premisas y conclusiones socráticas. Pero en algunos apartes van a entrar personajes hostiles, ¿sí? Que no gustan de Sócrates, sino de Aristóteles. El gobernar, aquí abrimos comillas, Germán, pues, Germán no está incluido porque nunca ha gobernado, cerramos. El gobernar jamás apenas parece hallarse una dificultad política cuando otra en gestación está naciendo, está en el vientre. Mientras se soluciona la primera, exige atención inmediata. A los que les gusta la guerra, se benefician de los honores en Colombia y en Estados Unidos, de una victoria que no ha llegado y esperamos que nunca llegue, que se sienten y hablen, mientras que el gobernante, o sea, entre comillas, el no Germán, ha de afrontar nuevas situaciones, creada por esta misma guerra sin victoria. Y así comenzamos hoy. Recuerden aplicarse alcohol cuando estén con estos textos que llevan años circulando por estas bibliotecas, ¿sí? Que se les ve el túnel construido hoja tras hoja por algunos gorgojos curiosos. Es su alimentación.
tenemos que entenderlos. Lo importante es que no invadan las letras, el texto, la narrativa. Desde que lo hagan por el borde, bienvenidos, queridos gorgojos. Y aquí, pues, otro punto para sembrar, aparece otro memín blanco, el notario de la guerra, de esta guerra sangre y fuego, de esta guerra por las tierras. Se combate en el gobierno anterior, se titulan de forma legal o ilegal en el gobierno siguiente. ¿Y escribe dónde? En semana. No nos van a dividir. ¿A dividir a quién? O sea que usted nos está invitando a que ustedes son los llamados a dar un golpe, ¿sí? Porque eso que usted pasa por la democracia, aspira al Senado como lo hice yo, fuiste presidente de Cambio, gerente de Cambio Radical, porque eso es de Germán, allá mismo, aquí en la 26, donde te ufanabas, pues que eras el putas. Es que la democracia tiene que tener divisiones, tiene que tener conservadores, liberales, de izquierda, de derecha, socialistas, comunistas, socialdemócratas, de ultraderecha. ¿Qué es lo que te está pasando? Yo no entiendo la línea editorial de Semana, cómo nos presenta un tipo tan desgarrador, que sería bueno que la Procu y la Contraloría, que venía haciendo un trabajo bien, me imagino que el dueño del cargo o los le llamaron la atención, deberían hacer un escrutinio a este notario, entre comillas, qué tituló, qué fue lo que hizo en esa entidad, contrato a contrato, todo lo que firmó. Y es funcionarios y funcionarios de su época que siguen ahí, porque siempre se busca la cabeza, pero eso tiene un nido al interior. Porque no podemos seguir en Colombia con estos aliados, ni el gobierno actual, ni de gobiernos anteriores. Porque aquí con estas narrativas por lo menos descubrimos que Alejito no es poeta. Ya pues está construyendo su carrera de crítico del gobierno, algo que avalamos, lo permite la democracia en un sector específico. Pero cuando uno quiere ser presidente, va ampliando el espectro. Porque por lo menos en el caso de Germán, ya es un ateo que le están haciendo una intervención, ya habla de concuras, de drogas, y esto es importante porque ya empieza el proceso de recuperación, tratar de recuperar a este humano que se perdió pues en las mieles del poder. Y dice que no tiene internet, entonces le pedimos al ministro este pelado que venía haciendo las cosas bien y ahí ya este gobierno ni para comprar carros, ni para entregar tierra, ni para comprar tierra, ni para entregar una hijueputa tablet. Esto es tenaz. Pero miren que con este ejercicio que voy a tratar de hacer, porque reitero, pues no soy abogado, me interesa, pero me gusta porque pues lo estudié, estuve 3, 4 años casi, llevo metido en las aulas con esta. Y por ahí escribía a alguien o una abogada, ante el ordenamiento jurídico colombiano usted ya perdió. Porque pues le da a entender a uno, pues porque la técnica y sus emociones pues son hostiles. Porque por lo que me da a entender es que el rector es TOC, un rector pues de alta gama, el programa es de lo más granado, el coordinador, ese petardo nefasto ser humano, también es top. La directora encargada del programa, pues top.
Y yo el único top que conozco es un detergente. Y así seguimos con esta segunda fase del método socrático de cuestionamiento. ¿Por qué nos tenemos que cuestionar las cosas y navegar con el argumento sin ser hostiles? Porque si somos hostiles, pues ya la cosa nos lleva a otro método de argumentación que es aristotélico. A mí, pues, entre idas y venidas, pinceles, óleo, trementina, aceite de linaza, acrílico y otros componentes del arte, pues trato de argumentar sabiamente, porque argumento o trato de identificar términos claves del argumento y me aseguro de comprender su significado preciso. A pesar de no ser abogado, soy economista. Y si, ojo, un término es ambiguo o vago, trato de aclarar su significado dentro de esta narrativa, esta argumentación, estas premisas con conclusiones jurídicas, que no es lo mío. Y siempre nos toca preguntar por las premisas. Y aquí nace una pregunta, ¿son las premisas afirmaciones que sustentan la conclusión del argumento? ¿Por qué las premisas y los argumentos que plantean en el programa sí son válidos ante el ordenamiento jurídico colombiano y las de Gustavo Ramírez no? ¿Qué derecho es este? Estamos en derecho en negocio, derecho privado, pero ambas partes en un tribunal arbitral. ¿Sí? Sabemos que esos árbitros se revisten transitoriamente de jueces y ambas partes tienen derechos. Cito Ramiro Bejarano, video en YouTube, tribunales arbitrales. Y entonces acá en esta vaina, no sé si es un litigio, yo no sé qué es esto, porque desconozco. Ellos argumentan y siempre tienen la razón. Y yo digo algo y trato de que no sea vago, menos que sea ambiguo. Me aseguro de comprender el significado de la premisa. Identifico términos muy claves del argumento. Hay unos hostiles, otros donde tenemos que navegar por el argumento. Y siempre pierdo. Siempre la conclusión de dos premisas es que Gustavo Ramírez Orozco, un negro, como todo, ¿sí? Volvimos a la esclavitud. No tengo derecho a nada. Y así vamos. Entonces siempre pregunten o pregunte a su interlocutor cuáles son las premisas de su argumento y por qué ellos creen que esas son válidas, a pesar de que ellos son abogados y yo no. Y por qué las mías no. Porque son una universidad TOC, porque son un programa TOC, no. O porque lo dijo la monita, jamás. Entonces reitero el ejemplo, las de ellos son válidas, ¿por qué las mías no? Interesante premisa argumentativa para concluir a mi favor. Pero sigamos navegando y pasemos a evaluar las premisas. ¿Cómo decirle a un ladrón, a un corrupto, en todo su contexto, sin decirle corrupto ni ladrón, de forma argumentativa? Me robaste. ¿Hay evidencia que apoye la premisa? Pues
obvio. La premisa es lógica y consistente con otras premisas del argumento. Aquí no contesto yo, contesta Aristóteles. O Aristóteles contesta, esa premisa es como el oro para el argumento. Reitero, las premisas o la premisa es lógica y consistente con otras premisas del argumento. Aristóteles, ¿sí? Este método aristotélico contesta esa premisa, es como el oro para el argumento, o esas premisas y esa conclusión. ¿Existen premisas implícitas que no se han explicado? Aquí entra nuestro querido amigo el abogado Cancino Jr., pero él entra de forma hostil, de forma aristotélica, utilizando pues el otro método de argumentación. Conteste la pregunta, conteste la pregunta. No sé, conteste la pregunta. ¿Sí? Y yo lo he venido haciendo hostil y socrática, pero no le sirve nada. ¿Sí? Y nosotros seguimos preguntando por la inferencia, inferir, deducir. Sacarlo como conclusión. Porque aquí abro comillas, la monita ya dijo que todo el que vaya al SECO es periodista. Cierro comillas. Entonces se infiere de su rostro que está contenta. También puede ser una derivación del argumento. Subrayen eso, por favor, queridos estudiantes. Derivación del argumento con el cual quiere inferir de una u otra forma. Pero tranquilos, no es nada grave para Sócrates o para el modelo socrático, qué pena. Pero para el método aristotélico sí. Donde Aristóteles infiere de su argumento que es una ligereza o una leguleyada breve, sutil, ligera, mediática, ¿sí? Donde pues su mundo, su argot periodístico tiene sustento legal, mirarán los jueces o su interpretación. Porque ella al colegir, ¿sí? Al colegir, no corregir, al colegir o al juntar, unir o confluir, trata de inferir sin una premisa real o algo así, porque reitero, no soy abogado, estoy matizando o navegando entre estos dos mundos. Argumentos antes o dentro de la narrativa. Navegar por el argumento, por lo que escribes o dices. Y aquí vamos. Pero pasamos a evaluar la inferencia. La conclusión se desprende de la premisa o de una deducción, donde podemos llegar a una premisa número 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. ¿Dónde me quieren ubicar? ¿O dónde me tienen ubicado? ¿O qué método de análisis argumentativo o del argumento utilizaron para escribir los libros? ¿Aristóteles? ¿O aristotélico? ¿O socrático? ¿O ninguno de los dos? ¿Con qué método argumentativo me están evaluando y descalificando a mí? ¿Cuál es la premisa que nos lleva a esa conclusión? ¿Sí?
Y ahí queda, todas las tierras son baldíos a favor del Estado. Complete la premisa 2 y la conclusión. ¿Sí? Inducción. Premisa 1. He observado 10 cisnes negros. Premisa 2. Todos los cisnes que he observado son negros. Conclusión. Todos los cisnes son negros. Y ahí vamos. Seguimos navegando. Modelo socrático. Y yo lo utilicé en este mundo económico donde he reiterado que muchos se explayan con el micrófono y pierden la noción de lo que están haciendo. Aquí hay que hacer un ajuste a las academias, a las universidades, porque está saliendo mucha gente que olvida estas tesis, a litigar, a enriquecerse como economista, como administrador de empresas. ¿Qué es la educación colombiana? ¿Cuál es el lastre? ¿Sí? Entonces seguimos acá, donde las premisas, las conclusiones, los argumentos, todos de ellos son válidos. Los míos jamás. El ímpetu y el imperio de la ley al negro no lo cobijan. En esto he perdido todo. Porque estoy estoy con los hermanos, estos estaban al lado de Sócrates y de Aristóteles, los de programa, escribiendo estos métodos, estos modelos, estas teorías argumentativas. Y ellos sustraen, crean su pensamiento y dicen, soy abogado y vengo de Francia, vengo de Inglaterra, vengo de Estados Unidos, vengo de Italia. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos transmitieron? ¿Nos enseñaron a argumentar? Jamás. ¿Nos enseñaron a entender estos? No. Este es el trasegar por las academias. ¿Sí? Entonces pasamos a la aducción. Acción de aducir, separar, alejar. El programa me quería alejar, separar de mi título. Ahí queda. Consiguieron aducir a los tribunales, jueces, con su novela sin premisas, sin evidencias y sin argumentos. Porque se entronó allá hay Reyesuelos, un asesor jurídico, a contestarme todo el artículo tal y tal. Y es tan mala la respuesta que yo no soy juez, pero soy parte. Y siempre le han dicho a todos los abogados que estudian en universidades top como esta, que no contesten con artículos, ni con decreto, ni con leyes. Siempre contesten de forma argumentativa, de forma socrática, pero usted no. El artículo primero dice esto y usted es el culpable. Entonces por eso regresemos acá a este bello texto francés, Los venenos de la corona. ¿Sí? Miren lo que dice acá el juez. Me imagino que tendrán dentro de sus comités, pues, esta argumentación o estas premisas o este método. No sabemos cuál van a utilizar porque, primero para poderlo utilizar lo tienen que aprender, porque no lo saben. Lo tienen que aprender. ¿Van a utilizar la inferencia? ¿Qué van a utilizar? ¿La inducción?
la aducción, ¿qué es lo que van a utilizar? Porque esto es como un técnico, como un estratega, como un modelo de negocio, pues no lo sé. Y ellos de pronto critican la forma de escribir mía, que no soy abogado. Pero lo más letal es que ellos siendo abogados no saben argumentar ni socrática ni aristotélicamente y menos saben utilizar dos premisas con conclusiones. Y ahí nos encontramos. Pero ante la justicia colombiana, ante el Ministerio de Educación, ante este tribunal, o sea, ni siquiera leyeron lo que yo envié. Y siempre se ha dicho que se envía a un tribunal, pues, de mayor envergadura, cuando ya has agotado todas las instancias. Eso yo lo aprendí ahí en esos salones. Solo es repasar y lo envía a la corte y en vez de investigar a ver dónde yo había enviado esa vaina, lo, lo despachan. Y ahí vamos. Y yo sigo acá. Porque nadie me puede impedir cuando yo utilizo para defenderme el método aristotélico y soy hostil. Acá tengo a mi amigo. Conteste, conteste. Sí, existe la premisa, existen premisas implícitas que no se han explicado. Aquí entra, pues, mi amigo Cancino Jr. de forma hostil utilizando el otro método argumentativo. ¿Quién ha dicho que ha dejado de ser método argumentativo en materia jurídica? Que yo le diga hijo de tantas o tal, ¿ah? Que yo no soy abogado. Pero es mi forma hostil utilizando el argumento aristotélico, decirle que uno es malparido. O como así. Y eso fue lo que lo ofendió. No, metámonos en el conocimiento, en lo que hay. O sea que ellos, como no soy abogado, me niegan a mí por ser negro que utilice algo que se inventaron. Si la riqueza de las naciones es de 1770 y algo, esto es años atrás, siglos. Entonces no puedo utilizar ni el aristotélico, ni premisa, ni Sócrates, nada. Porque ellos son una dictadura jurídica. Y entonces me mastizan y me escriben. Ante el ordenamiento jurídico colombiano actual, no, yo no he perdido, yo estoy aquí argumentando. Y hay veces toca ser hostil. Ahí tengo el Twitter, donde un abogado muy reconocido penalista, de allá mismo, se me va ahora el nombre, ¿cómo es? Que sale ahí en los... Él dice que es socrático. Y mi amigo Cancino dice, no, yo soy más hostil al... Y entonces yo, porque soy negro, entonces no tengo derechos. O sea, ni a utilizar una premisa ni un argumento. Y ahí vamos. Y todo lo he perdido. ¿Cómo así? ¿Será que puedo leerme este librito? Los venenos de la corona. ¿Qué le incomoda? ¿Que sea hostil? Está dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Modelo de argumentación aristotélico. ¿O qué le incomoda? Que utilice el modelo de argumentación socrático. Navegar por el argumento. Porque aquí yo planteé algo, ¿sí? Y digo, ¿cómo decirle a un ladrón, a un corrupto, sin decirle ladrón de forma argumentativa? Utilizando, que es lo que verán a ver los periódicos, pero hay un poco de pendejos que andan buscando likes. En las emisoras igual. En estas plataformas de YouTube lo mismo. Regístrense, que necesitamos
Métale 50, métale 10.000 pesos. ¿De dónde me tienen varado esta gente? Sin un hijo de puta peso. Entonces, por eso preguntamos, ya descubrimos que Alejandro Gaviria, bajo esta premisa, jamás será ni es un poeta como nos lo presentaron los medios. El otro lo presentaron como un intelectual que gobernó, jamás. El mameluco ahora, de personas así. Yo no sé por qué le abren los medios, porque acá pues le arrodillan, porque este que gobernó, no, él era un paracaídas, jamás, qué pena con los paracaídas. Entonces llegó ahí y ahora que no, que este gobierno tal, no puede, y él lo hizo. Y después sale el calvo a defender a su tío diciendo que no, que como este lo hizo, entonces nosotros también lo podemos hacer previo contrato ante la entidad del Estado. Y aquí vamos. Y a esto le han metido, porque yo sé que han gastado plata. Y la que falta por gastar. Igual yo. Pero ahí vamos. Vamos a ver si tengo derecho o no tengo derecho, porque yo no entiendo cómo un juez, un magistrado, una persona con tanto relieve mental, una persona con ese conocimiento mental, que han navegado por esa cima de la parte intelectual, jurídica y de argumentación, me bloqueen a mí porque argumento como mi amigo Cancino Junior. ¡Conteste! ¡Me contesta! ¡Contésteme, me da el favor! Es mi derecho. Me tiene que contestar, hijo. Ese es aristotélico. Hay veces navego, vea, tal fecha, tin, pero al final, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo me responden o qué? Y ya hay que perdí. Porque estoy entre los hermanos de Aristo y de Sócrates, ¿ah? Y no puedo ni hablar, ¿ah? Y queda la hipótesis que querían hacer con mi Avia Data, con mis redes sociales. ¿Ah? Ahí también hay otro delito. Y son unos delitos. No podemos decir por cierto palenque. Pero esto les dije. Ahí vamos. No he ganado una. Pero a mí esto pues y no me lo pueden negar. Estos dos métodos pues. Socrático-aristotélico. Argumentar hostil o navegar con el argumento. Jamás en ninguna jurisdicción o ante ningún ordenamiento jurídico, ni nacional ni internacional, me lo pueden negar. ¿Cómo así? En cambio, ustedes sí, como unos acéfalos jurídicos, el artículo 1, el artículo 2, eso sí que lo odian los jueces y los magistrados. El artículo 20 dice, hoy ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Y no léelo. Lo importante es la interpretación, digerir, como le digo yo a mis estudiantes. Lea. Digerirlo, lo que leíste, interpretarlo, ¿sí? Eso que te engulliste, ese conocimiento. Y después de que lo ingieres, digieres, interpretas, ahora sí, a la guerra. ¿Qué método va a utilizar? ¿Aristotélico o socrático? ¿Hostil desde el título o vas a navegar con el argumento? Ningún H no puede impedir eso a mí. Tengo mis derechos y lo sé. No sé qué derechos, pero los tengo. Y ahí vamos. Porque la duda llega al principio. ¿Sí? Y el principio llega a la premisa. Y después de la primera llegamos a la segunda premisa y luego concluimos para poder argumentar. ¿Sí? Y evaluar la inferencia. Preguntar por la inferencia. ¿Cuál es el contexto de la pregunta? ¿O no la entendieron? Yo les estaba hablando de forma hostil, pero jurídicamente utilizando estos mecanismos.
¿Cuál es la premisa implícita a ustedes? ¿O qué es lo que me quieren dar a entender los jueces? ¿Mm? ¿Cuál es ¿Cuáles son las premisas o afirmaciones que sustentan la conclusión a la que llegaron ustedes? O a concluir con ese argumento, que yo no tenía derecho. Sí tengo. Bueno, te recuerden Gustavo Ramírez, el Guetoar. Hoy hablamos de forma simple de los aliados. Se llama el video el día de hoy. ¿Sí? Espero que les haya gustado y si no, de malas. Chao. Feliz resto de parranda o de fiesta, como lo llamen. Chao. Un abrazo a todos. Yo sé que algunos van a entender. Porque me he dado cuenta que hay abogados con título y tal. Y no saben argumentar. No saben utilizar la inferencia. Ni las premisas ni las conclusiones. Ahí vamos. ¿Es culpa mía? No. Es culpa del modelo educativo. ¿Sí? Yo no lo creé. Es el que hay. Pero a mí, pues, esta pendejada. Ay, manito, chao.